Unidad 7. Fenómenos especiales de la lengua médica. Equipo 4. Denis Márquez, Yareli Magaña y Eduardo Rivera. Etimologías grecolatinas, División de Ciencias de la Salud, UCRO. 7.1. Los epónimos en medicina. Todos sabemos lo que son la enfermedad de Alzheimer, parálisis de Bell, enfermedad de Addison o el síndrome de Cushing. Pues bien, Alzheimer, Bell, Addison y Cushing, además de 4 apellidos ilustres, son también epónimos. Epónimo viene del griego epónimos, que significa nombrado después. En medicina, un epónimo sería la enfermedad, estructura, reflejo nervioso, tipo de cirugía o técnica que en general cuyo nombre proviene de la persona que lo describió o descubrió por primera vez. También puede referirse a un paciente, un sitio, un hecho histórico o un personaje ficticio, generalmente literario, como el síndrome de Pickwick. En medicina es muy común el uso de epónimos. Resulta muy práctico darle un nombre a una enfermedad en lugar de describir todos los síntomas. Sin embargo, en algunos países existe la tendencia de eliminar estos nombres propios y limitarse a describir la enfermedad o lo que un signo representa patológicamente. Y esto debido a ciertas controversias, tales como: en algunos casos, la distinción ha sido otorgada a médicos que no fueron los primeros en descubrir una enfermedad o signo, sino que publicaron su hallazgo en revistas o idiomas más accesibles y en donde la política, e incluso la casualidad, han jugado un rol. Por ejemplo, Hulusi Beget reconoció la enfermedad que lleva su nombre en 1937, pero Benedicto Salamantia había descrito un primer caso en 1930. Otra controversia es que en distintos países se usan diferentes epónimos. Por ejemplo, la arteritis de células gigantes es la enfermedad de Morburg-Horton en Alemania, de Horton en Francia y es epónimo prácticamente desconocido en Estados Unidos de Norteamérica. Un mismo epónimo se usa para referirse a una enfermedad distinta. Enfermedad de Kerabine para la tendinogenitis de la mano, así como para una rara afección tiroidea. Los apellidos se deletrean de distinta manera. Espondilitis anquilosante de Bexteriu en Alemania o de Bacteriu en otros países, lo que es denominada enfermedad de Mary-Strumpel en otras partes del mundo. Finalmente, descubrimientos y procedimientos poco éticos, por ejemplo, en algunos médicos en la Alemania nazi. Pese a todo esto, el hecho es que la tradición y el uso han puesto su empleo en medicina y demostrado su utilidad en la práctica clínica cotidiana. Además de facilitar la comunicación entre pares, constituye un justo homenaje a la sagacidad clínica y capacidad de observación de sus descubridores. A continuación se presentan algunos de los principales epónimos utilizados en medicina, en donde destacan algunos apellidos tales como Addison, Adler, Albarrán y Domínguez, Alibert, Argumosa Obregón, entre otros. 7.2. La polisemia en medicina. Tradicionalmente se ha afirmado que la terminología científico-técnica y tecnológica se caracteriza por ser precisa y concisa, requisitos para lograr la precisión conceptual requerida por la comunicación especializada. Sin embargo, como indican varios autores como Van Hoof en 1998, esta afirmación no se corresponde con la realidad. La sinonimia y polisemia son fenómenos frecuentes en los ámbitos especializados y en todos los idiomas, lo que supone un importante obstáculo para la traducción especializada. Por polisemia se entiende el significado múltiple de una palabra, que presenta una relación permanente entre sus significados, al ser esto ampliaciones sucesivas de un concepto inicial. La palabra polisemia está compuesta por el prefijo poli, que indica muchos, y por sema, que deriva del griego y se refiere a significado. De ahí que la palabra polisemia se emplee para designar a las palabras que poseen más de un significado.
Algunas de las principales causas de esta polisemia podrían ser las siguientes. Polisemia por interferencia entre idiomas. La interferencia de otro idioma es causa frecuente de polisemia cuando el sentido tradicional que una palabra tenía en español se suma ahora al significado que esa misma palabra tiene en otro idioma. En español, por ejemplo, el verbo ignorar se ha utilizado tradicionalmente con el sentido de desconocer o no saber algo. No obstante, en los últimos decenios, a este sentido tradicional ha venido a sumarse una segunda acepción, admitida por la Real Academia Española en el año 2001, tomada directamente del inglés, donde el verbo to ignore no significa ignorar, sino no hacer caso o hacer caso omiso. Polisemia por interferencia de registros. En otros casos, el origen de la polisemia radica en cruce de registros lingüísticos. La palabra pierna, por ejemplo, se usa en español de forma distinta en el registro coloquial y en el registro médico especializado. Para el hablante común, la pierna es toda la extremidad inferior, desde la cadera hasta la punta de los dedos del pie, mientras que en anatomía y en medicina, pierna se usa en un sentido más restringido, para referirse únicamente a la porción de la extremidad inferior que va desde la rodilla hasta el tobillo. Polisemia por interferencia diatópica. Otro motivo frecuente de imprecisión es el cruce diatópico, cuando una misma palabra posee significados distintos en dos o más variedades geolectales de nuestra lengua. En el caso, por ejemplo, de la palabra gotero, que en España designa el sistema de venoclisis para infusión intravenosa, mientras que en Hispanoamérica designa el cuentagotas para la aplicación de medicamentos líquidos. Polisemia por interferencia diacrónica. La polisemia puede asimismo obedecer a un cambio de las nomenclaturas especializadas, que llevan a utilizar un tecnicismo médico con un nuevo sentido cuando su sentido histórico anterior todavía se mantiene vigente en el lenguaje médico. Por ejemplo, las diferencias entre osteoporosis, osteomalacia y osteopenia no son las mismas que puede llegar a utilizar un reumatólogo a un internista. Finalmente se presentan algunos ejemplos, como lo son cólera, que puede significar enojo o enfermedad, órgano, utilizado para la parte interna o intestino o para un instrumento musical de viento, temporal, que puede significar hueso de la cabeza, medida del tiempo o forma a la que llaman al clima en zonas rurales, y yema, que puede utilizarse como del dedo o de huevo. Ahora explicaremos la homonimia en medicina. Para empezar, el término homonimia hace referencia al fenómeno lingüístico que establece semejanza tanto en escritura como en la pronunciación de dos palabras con un significado distinto. Este se divide en homografía y en homofonía. La homografía se refiere a palabras que tienen una misma escritura pero un significado diferente. Tenemos como ejemplo la palabra J, que puede referirse a la letra del abecedario o a una danza española. La palabra amo, del verbo amar o bien de dueño. Y la palabra sal, del verbo salir o de ingrediente. Por otra parte está la homofonía, que es aquella cualidad de las palabras que se pronuncian de la misma manera pero tienen distinta estructura y distinto significado, como es el caso de la palabra hecho, sin H, del verbo echar, y hecho con H, del verbo hacer. La polisemia y la homonimia muchas veces puede confundirse, sin embargo hay una diferencia entre estos dos términos, la cual es el origen etimológico. En las palabras homónimas el origen etimológico es distinto, mientras que las palabras polisémicas mantendrán una misma etimología. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de la palabra vino, del latín venir, que significa él o ella vino, y por otra parte está también la palabra vino, pero del latín vinum, que es zumo de uva fermentado. Esto sería un ejemplo de homonimia. Un ejemplo de homonimia en el campo de la medicina puede representarse por el epónimo método de Abbott,
el cual hace referencia al método de coloración de Alexander Abbott o bien al tratamiento de la escoliosis por Edfield Abbott. También está la palabra baba, que puede significar elemento fisiológico o la ciudad en Ecuador. La palabra seno, que puede hacer referencia a busto o a una función trigonométrica. Y la palabra tejido, ya sea del cuerpo o bordado. Ahora, la sinonimia en medicina. Este término se refiere a la relación semántica de identidad o semejanza de significados, al igual que origen y escritura o pronunciación de determinadas palabras, las cuales pues serían los sinónimos. Por definición, los sinónimos son las palabras con significado similar o idéntico entre ellas. Hay algunos tipos de sinonimia, como son la sinonimia total y la sinonimia parcial. La sinonimia total se refiere a aquella en donde los sinónimos pueden ser usados en cualquier situación y van a mantener un mismo significado. Por ejemplo, marido como sinónimo de esposo o empezar y comenzar. Estos sinónimos, sea cual sea la situación en la que sean puestos, pues siempre van a mantener un significado, no cambian de acuerdo al contexto. Están también los sinónimos parciales o contextuales, que son los que pueden usarse en contextos determinados para que mantengan un significado similar. Por ejemplo, tenemos la oración, las legumbres son pesadas, pesadas como sinónimo de indigestas, y por otra parte tenemos la oración, este trabajo es muy pesado, pesado como sinónimo de duro o de arduo. Aquí nos damos cuenta que depende del contexto, pues van a cambiar los significados de dichas palabras. En medicina hay otros sinónimos. Está, por ejemplo, operación como sinónimo de intervención quirúrgica, paciente de enfermo y doctor de médico. Una antonimia es una oposición semántica entre términos de distinta escritura. Se refiere a una negación de los significados. Encontramos distintos tipos. Encontramos los antónimos graduales. Es un término que solo va a afectar de manera parcial. También encontramos los antónimos complementarios. Aquí, la existencia de un significado va a eliminar al otro. En los antónimos recíprocos, el significado solo existirá si el otro significado existe.